esta es la parte 2 del video para la práctica número 1. Les voy a explicar otras 3 resistencias así de manera rápida, porque vi que algunos tuvieron dudas, así nada más para aclarar. La primera resistencia es de 220. Si ustedes se fijan, la banda 1 sería la de color rojo. Entonces, si ustedes se fijan, es rojo, rojo, la otra es café y la última es dorada. Las primeras dos, como ya les había comentado, son las cifras, que en este caso sería 22, que sería 22, y el número de ceros es el café. El café, como es número 1, pues se le agrega un solo cero. En el caso de la siguiente es naranja, naranja, café, por lo tanto el valor sería 33 y se le agrega también un cero del café. En el caso 3 tendríamos café, rojo, rojo, entonces sería el valor es 12, pero como el rojo es 2, entonces se le agrega 2 ceros, el valor sería 1200 ohms, o en su caso 1.2 kilo ohms. En esta sección, como ya les había comentado, vamos a medir los valores de voltaje, corriente y resistencia utilizando la ley de Ohm. Aquí tenemos el circuito dibujado. Como ya les había comentado, pues vamos a comenzar con una fuente de corriente directa. Este es el símbolo para la fuente de corriente directa. En el caso del cargador, yo les había mostrado que decía 12. Voy a hacer una aclaración. No sé si recuerden que el cargador traía 2 mediciones o un selector para poder funcionar en 220 o 110. Como el cargador sirve para las dos cosas, todos los voltajes que venían ahí es para 220. En el caso de 110, el voltaje de la escala de abajo se va a duplicar. Los 12 se vuelven 25 volts, es un poquito más del doble. Entonces aquí tendríamos el valor de 25 con la resistencia, la número 3, la de 1.2 kilo ohms, y lo que vamos a buscar es la corriente. ¿Por qué? Porque ya tengo el voltaje, ya tengo la resistencia y lo que me faltaría sería corriente. Entonces, despejando de la fórmula la corriente, vamos a tener que el voltaje entre la resistencia, el voltaje de ¿cuánto? De 25 volts entre la resistencia de 1200 ohms. No se deben de utilizar prefijos, siempre debemos de utilizar los valores en ohms, volts o ampere. Los prefijos se utilizan para poder reducir los valores cuando vayamos a hacer las mediciones, pero aquí en los cálculos necesitamos tenerlos en volts y en ohms. Entonces el valor que me sale de esa división es 0.02083 ampere. Pero como mi multímetro mide en miliamperes, en la escala de miliamperes, yo necesito convertir ese valor de amperes a miliamperes. Nada más multiplico ese valor por 1000 para que me dé los miliamperes. Me daría 20.83 miliamperes. Ahora lo que vamos a hacer es acomodar el circuito en el protoboard. Yo lo que hice fue doblarle las patitas a la resistencia para que pudieran acoplarse en los agujeritos que están aquí. Yo les decía en un principio que no importa que no utilicemos protoboard, se pueden hacer las conexiones directas, pero pues la utilidad del protoboard es esto. Si ustedes se fijan, yo puedo acomodar el circuito o puedo acomodar la resistencia en esos agujeritos o en los orificios de tal manera que me quede seguro el circuito. Entonces ya acomodé la resistencia y como el circuito me dice que debo de conectar la fuente de alimentación, en este caso sería positivo y negativo. Entonces el positivo, si ustedes se fijan, va a ir conectado a uno de los lados de la resistencia. Por lo tanto, vamos a conectar el positivo. Vamos a conectar el positivo a uno de los lados de la resistencia. Entonces, como ya les había comentado, cualquier línea de la parte de arriba, cualquier orificio va a estar energizado, entonces por eso tomé cualquiera. Y también el protoboard internamente vienen conectado toda esta columna, entonces en el orificio donde lo ponga va a ser como si yo lo conectara directo en donde está la resistencia. Entonces si yo lo pongo aquí, toda esa línea va a estar energizada. El negativo, si ustedes se fijan, también el negativo de lo que es la fuente va conectada a la otra patita de la resistencia. Esta y esta serían las dos conexiones o las dos patitas de la resistencia. Entonces vamos a conectar
el negativo de la fuente, como ya les había comentado, el negativo cualquiera que conecte la línea y el negativo al otro lado de la resistencia. ¿Qué tengo que fijarme? Tengo que fijarme nada más que esté conectado en la misma línea. O sea, cualquiera de estos orificios que están aquí es como si yo lo conectara directo. Ahora, cuando se mide corriente, si ustedes se fijan, acabo de hacer ahí un pequeño cambiecito. Cambié el cablecito que tenía en un principio por este abierto. Ahorita les voy a explicar por qué. Cuando se mide corriente, la corriente se mide en serie con el circuito. ¿Qué quiere decir? Que en esta sección yo voy a poner el multímetro. Entonces, si yo lo veo acá, pues más gráficamente, si ustedes se fijan, esta es la fuente de alimentación. Aquí tenemos el positivo de la fuente. Aquí tenemos el negativo. Por lo tanto, del positivo, para que pueda estar en serie, va a ir conectado a el cable rojo del amperímetro, y de la salida o del cable negro del común va a seguir en el circuito y de ahí se va a conectar a la resistencia. Entonces, yo lo que tuve que hacer aquí, un cable que yo tenía en un principio seguido aquí, lo abrí para poder mandar una señal primero al amperímetro y de la salida enviar otra a lo que es la resistencia. Aquí lo vamos a ver en el circuito. Sustituí el cable que está aquí, este que está aquí, lo sustituí por estos dos. ¿Por qué? Porque, bueno, primero vemos el amperímetro y si ustedes se fijan, aquí ya hicimos un cambio. La punta del común sigue donde estaba en un principio, que les dije que esa no se iba a modificar, la que íbamos a modificar es la punta roja. Y acabo de cambiar la punta roja a donde dice miliamperes de corriente directa. Aquí dice amperes, pero son de corriente alterna. Yo estoy midiendo corriente directa porque esa es mi fuente o esa es mi alimentación. Todos los circuitos que vamos a hacer aquí van a ser de corriente directa en la unidad número 1. Entonces yo agarro y coloco mi escala en miliamperes de corriente. Como este trae las dos opciones, corriente directa y corriente alterna, yo aquí verifico que en la pantalla diga miliamperes DC o corriente directa. Entonces ya cuando tengo la escala, ahora sí procedo a conectar. Dijimos que de acuerdo al circuito de la fuente, del positivo de la fuente, va a la punta roja del amperímetro. Por lo tanto, aquí tengo la punta roja del amperímetro y aquí voy a conectar en la punta roja del amperímetro. Ay, disculpen chicos, pero lo estoy haciendo todo con una sola mano porque estoy grabando a la vez el video. Déjenme lo conecto. Entonces permítanme tantito. Ahora sí, tuve que soltarlo tantito chicos. Entonces del amperímetro o del positivo al amperímetro. Y de la punta negra del amperímetro, va a ir a esa otra punta que está ahí. Entonces ahora sí, del positivo a la punta roja, del negativo a la resistencia. Entonces aquí nosotros tenemos del positivo a la punta roja, del negativo, que es la punta negra del amperímetro, va a ir conectada a la resistencia, ¿sí? Ahí ya tenemos ahora sí la conexión del circuito. Entonces, todo esto, chicos, recuerden, tiene que estar desenergizado para poder hacer esas conexiones. Yo lo que voy a proceder es conectar la fuente. Ya conecté la fuente de alimentación y si ustedes se fijan, ahí me está dando los 20.8. Y como les había comentado, como esta trae escala de miliamperes, pues son 20.8 miliamperes. Aquí nos dice que el resultado tenía que salirnos 20.83 miliamperes. Entonces, si ustedes se fijan, pues es muy exacto el valor. El mismo que tenía que salirnos con la ley de Ohm sale con el amperímetro o el multímetro.